Glasgow, obviamente tenemos que colocar lo que es el puntaje total y tenemos que colocar lo que es cada escala, qué puntaje está teniendo. Anteriormente, pues yo recuerdo que solamente íbamos a valorar el paciente y pues bueno, como tal solamente le poníamos el total y no determinábamos qué puntaje le dábamos nosotros de la respuesta ocular, qué puntaje le dábamos de lo que es la respuesta verbal, qué puntaje le damos de la respuesta motora. ¿Por qué? Porque anteriormente no se colocaba esa valoración, ese puntaje. ¿Ya se ve la presentación? Ya. Ya, doctor. Y pues bueno, ahora cuando ustedes vayan a hacer una valoración de la escala Comas-Glasgow, se recomienda colocar en este caso la inicial mayúscula y colocar lo que es el puntaje de la respuesta ocular, de la verbal, qué puntaje tenemos, y de la motora, qué puntaje tenemos. Y colocar al final o antes de la misma el puntaje, o esto colocarlo entre paréntesis. Y pues bueno, ¿por qué es muy importante esto? Porque anteriormente mencionábamos masculino de 22 años que tiene un TSE, que tiene una escala Comas-Glasgow de 8. Pero pues bueno, el 8 lo podemos nosotros interpretar de diferentes formas. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una respuesta ocular de 2, una respuesta verbal de 2, una respuesta motora de 4. O tenemos una respuesta ocular de 1, una respuesta verbal de 1 y una respuesta motora de 6. Pues bueno, si se dan cuenta, el puntaje total de ellos es de 8, pero sabemos que en este caso a lo mejor tiene mayor daño en el de esta valoración que el de este paciente, y pues bueno, en ese entonces no lo hacíamos, pero ahora lo tenemos que hacer. Desafortunadamente tenemos sesgos y obviamente no va a ser concluyente, no va a ser valorable. En aquellos casos, cuando yo tengo un paciente que tiene una fractura de lo que es el macizo facial, donde tenemos edema importante de los párpados, pues bueno, no vamos a poder valorar la apertura ocular. En aquellos pacientes que tienen, en este caso, sordera, o que tienen aquellos pacientes que son mudos, en aquellos pacientes que tienen una fractura mandibular, o que saben algún dialecto, o que tienen una lengua extranjera, en este tipo de pacientes no vamos a poder valorar la respuesta verbal principalmente. Y ahí es donde nosotros vamos a tener sesgos, o que el paciente esté intubado, o que el paciente tenga una traqueostomía, pues bueno, también no vamos a poder valorar. Ahí es donde nosotros vamos a colocarle, en este caso, que la escala de Comas-Glasgow no puede ser concluyente por tal cosa. Mudismo, sordera, fractura mandibular, intubación, traqueostomía, etc. En la respuesta motora, pues bueno, aquí sabemos que este tipo de pacientes normalmente sufren caídas, lesiones, y pues bueno, esto como tal pueden también traer consigo fracturas de extremidades superiores, de extremidades inferiores, y pues bueno, no vamos a poder valorar la respuesta motora, entonces lo tenemos que también colocar que no es concluyente precisamente por ese tipo de lesión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un poco de desviación y las críticas, sobre todo para la valoración de la escala de Comas-Glasgow. Y pues vámonos con lo que es la apertura, en este caso, de los párpados. Y pues bueno, la mayoría de las veces esto lo realiza el personal paramédico, que cuando van ante alguna lesión, alguna caída o fractura, pues bueno, ellos hacen una valoración de la escala Comas-Glasgow en el sitio. Y pues bueno, nosotros las realizamos normalmente en la unidad hospitalaria, normalmente es en el servicio de urgencias o en la unidad de terapia intensiva. Pero, pues bueno, aquí la respuesta ocular, a la apertura ocular le vamos a dar 4 puntos. Y pues bueno, cuando nosotros nos acercamos y el paciente se da cuenta que nosotros llegamos, y en el momento de que nosotros llegamos el paciente abre, en este caso, los párpados, pues bueno, automáticamente le vamos a dar 4 puntos. Pero si nosotros llegamos, nos presentamos y el paciente solamente con hablarle ante el estímulo verbal, el paciente, en este caso, hay apertura ocular, pues bueno, le vamos a dar solamente 3 puntos. Pero si a pesar de que nosotros llegamos, le hablamos, nos presentamos, el paciente no tiene ninguna respuesta de apertura ocular, pues bueno, entonces vamos a aplicarle un estímulo doloroso para que genere, en este caso, la apertura de los párpados.
Y pues bueno, si ese estímulo doloroso es el único que está generando la apertura, pues le vamos a dar solamente 2 puntos. Si en aquel paciente que le estamos generando, bueno, que cualquier estímulo, el hablarle, no le está generando ningún estímulo para hacer la apertura, o en este caso de los párpados, pues le vamos a dar 1 punto, ¿ok? Y pues bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los estímulos dolorosos. Anteriormente nosotros hacíamos presión a nivel de lo que es el óvulo, con nuestros nudillos de nuestras manos sobre la región preesternal o con un objeto romo, condicionando en este caso con presión del lecho ungueal. Bueno, ese tipo de estímulos dolorosos realmente ya los prohibieron porque les podemos generar en este caso lesión. Normalmente son hematomas o presencia de escoriaciones en el sitio donde nosotros realizamos. Pues bueno, acuérdense ustedes que actualmente los derechos humanos ya están ante todo y pues bueno, pues nos pueden ejercer acción legal en contra de nosotros si le generamos alguna lesión. Entonces, los que normalmente están permitidos son cuando hacemos presión con nuestros dedos a nivel de los músculos trapecios, a nivel de lo que es el reborde supraorbitario, generando en este caso una compresión del nervio supraorbitario, pues que son normalmente los que están más indicados. La otra que les había yo dicho, sobre todo con un objeto romo, que es en el lecho ungueal, ya no está indicado, pero lo podemos hacer de forma lateral. Colocamos el objeto romo lateral a lo que es el lecho ungueal y compresión del otro lado para que generemos como tal lo que es ese estímulo doloroso. También ustedes pueden ejercer el macetero, pero pues bueno, les digo, hay unos pacientes que son muy sensibles y les pueden generar como tal hematomas. Entonces hay que tener cuidado. Este es el ejemplo de lo que es la compresión del músculo trapecio. Aquí ya no está indicado, solamente compresiones de forma lateral. Y ahora vamos con lo que es la respuesta verbal. La respuesta verbal, pues bueno, sabemos que también la mayoría de las veces, bueno, los que son paramédicos va a ser en el sitio donde ocurrió el accidente. Los que, pues bueno, los que están en el servicio en un hospital, en el servicio de urgencias, donde se valora. Cuando nosotros llegamos en el sitio y pues bueno, si conocemos al paciente que ya tiene un nombre, pues preguntamos por él. Le preguntamos cómo se llama, de dónde es, qué edad tiene, fecha de nacimiento, le preguntamos dónde está y si mi paciente nos responde de forma adecuada, pues bueno, le vamos a dar 5 puntos. Si nosotros nos presentamos y le empezamos a preguntar si se recuerda dónde fue el accidente, cómo fue, si le preguntamos su fecha de nacimiento y a lo mejor nos responde que en 1930, o a lo mejor le preguntamos dónde se encuentra, pues que nos diga la cárcel, o pues bueno, que mi paciente se encuentre un poco desorientado, bueno, en este caso confuso, pues bueno, entonces le vamos a dar un puntaje de 4 puntos. También aquí hay que tomar en cuenta que en los pacientes normalmente alcohólicos pueden generarme, en este caso, respuestas de forma un poco confusas y pues bueno, no nos van a generar como tal una respuesta adecuada. Cuando en el paciente normalmente tiene palabras inapropiadas es cuando nosotros nos acercamos, le preguntamos y no sé, le empezamos a preguntar, no sé, del hospital o de su fecha de nacimiento y él nos responde palabras que no tienen que ver con lo que nosotros le estamos preguntando, pues bueno, o que el paciente en el momento de que nosotros le preguntamos esté gritando o que se esté murmurando, pues le vamos a dar en este caso 3 puntos. Cuando a pesar de todo esto, a lo mejor mi paciente le preguntamos si solamente hace quejidos o hace gemidos, pues bueno, se le llama que son sonidos ininteligibles y pues bueno, en este caso le vamos a dar 2 puntos. Pero si a pesar de todo esto el paciente no emite ningún sonido, no habla ni responde nada, pues le vamos a dar 1 punto. Y bueno, las desviaciones que les había yo dicho, acuérdense ustedes que sordera, que sea mudo, o pues bueno, en este caso a lo mejor el del que sea mudo, pues a lo mejor puede generarnos unos sonidos incomprensibles que obviamente no vamos a interpretarlo y ahí es donde podemos tener sesgos. Que tenga yo una fractura del macizo facial, sobre todo maxilar y mandibular, donde no puede articular, alguna lesión a nivel de la lengua. La otra es la presencia en este caso de idiomas, que puede ser lengua extranjera o en este caso un dialecto. La otra es la presencia de intubación o de traqueostomía.
Y bueno, ahora vamos con la respuesta motora. La respuesta motora es la que tiene mayor peso, sobre todo para valorar la integridad del sistema nervioso central. La otra, obviamente, también tiene alto peso, pero la que tiene mayor peso va a ser la respuesta motora. Porque muchas de las veces llegamos a encontrar un paciente que tiene una contusión, una caída, un golpe, y automáticamente el paciente puede adoptar alguna posición. Y pues bueno, cuando nosotros llegamos en el lugar donde sucede el accidente, o si estamos nosotros en el servicio de urgencias, y pues bueno, nosotros nos presentamos, le hablamos por su nombre, si nosotros le pedimos que nos salude, pues bueno, si el paciente nos da el saludo, pues bueno, obedece órdenes pidiéndole que mueva lo que es ambas extremidades superiores o inferiores, que agarre lo que es la punta de la nariz o que toque lo que es el óvulo de su pabellón auricular, pues para ver en este caso lo que es la movilidad o inclusive si tiene alguna debilidad en ella misma, pues bueno, es lo que nosotros vamos a valorar. Aquí el único sesgo es cuando mi paciente esté inmovilizado o que tenga la evidencia de una fractura, pues no vamos a poder valorar. Y pues bueno, tomamos en cuenta el que tenga mejor movilidad que el resto. Cuando nosotros llegamos y mi paciente a lo mejor no se mueve, no nos responde, le pedimos que ejecute algún movimiento y no lo realiza, pero nosotros al realizar un estímulo doloroso, el paciente automáticamente nos quita la mano, ya sea a nivel de lo que es el trapecio, a nivel de lo que es el reborde supraorbitario, pues vamos a decir que mi paciente está localizando y trata de quitar el estímulo doloroso, pues aquí le vamos a dar 5 puntos. Si mi paciente, a pesar de todo esto, llegamos, le generamos, en este caso, no obedece órdenes, no hay movimiento del paciente, nosotros generamos, en este caso, un estímulo doloroso, pero mi paciente no localiza el dolor, solamente trata de alejarse del estímulo, ya sea flexionando o retirándose, encogiéndose hacia el lado contralateral del estímulo doloroso, pues bueno, en este caso le vamos a dar 4 puntos. Pero si mi paciente, cuando nosotros le estemos realizando algún estímulo doloroso, automáticamente mi paciente adopta de esta posición que es flexión anormal, que consiste en aducción de los brazos, flexión de los brazos, extensión de los miembros pélvicos y flexión plantar. Entonces estamos ante una posición de flexión anormal y esto me indica que se le llama también posición de decorticación y la lesión la encontramos por arriba de lo que es la protuberancia, es decir, a nivel de lo que es el mesencéfalo. Pero si nosotros cuando aplicamos un estímulo doloroso, mi paciente en automático presenta una extensión anormal, ¿y en qué consiste esa extensión anormal? Extensión de extremidades superiores e inferiores con aducción de las manos y de los pies. Y pues bueno, esa posición se le llama posición de descerebración y la lesión que se encuentra en este tipo de pacientes está por abajo de lo que es la protuberancia. Y pues bueno, puede ser que a lo mejor mi paciente ante cualquier estímulo no tenga ninguna movilidad, ninguna respuesta. Incluso mi paciente, si agarramos la mano y la levantamos y pues bueno, cae sola donde no tiene tono, pues bueno, en este tipo de pacientes les vamos a dar 1 punto. Y pues bueno, aquí tengo yo mi paciente en la cual tiene una flexión anormal. Si se dan cuenta, tengo flexión de extremidades superiores y extensión, en este caso, de las extremidades inferiores con aducción y flexión plantar. Es un paciente que tiene una lesión encefálica normalmente a nivel del mesencéfalo. Por arriba del mesencéfalo vamos a encontrar este tipo de lesión. Sucede en algunos pacientes que tienen parálisis cerebral, si se dan cuenta de la posición que tienen, o en aquellos pacientes que tuvieron un traumatismo craneoencefálico y pues bueno, llegan a recuperarse con rehabilitación y si se dan cuenta, van a tener problemas de extensión del lado afectado y sobre todo en este caso de flexión de la extremidad inferior. Hay pacientes que andan caminando con ese tipo de posición de flexión anormal, sobre todo de la parte derecha o de la parte izquierda. La lesión obviamente sabemos que está por arriba de lo que es en este caso de la protuberancia y la encontramos por arriba, o en este caso el mesencéfalo por arriba de la misma. Si mi paciente en este caso encontramos con una posición, sobre todo en este caso de descerebración, pues bueno, acuérdense ustedes, extensión de las extremidades con lo que es rotación y aducción de lo que es los pies, la lesión está por abajo de lo que es de protuberancia. Son las dos posiciones, acuérdense ustedes, de descerebración y de corticación.
Pues bueno, ya teniendo lo que es mi puntaje total de la Escuela de Coma-Glasgow, la Asociación Americana de Neurocirugía, pues bueno, hicieron una clasificación en base a ese puntaje que se les dio. Y pues bueno, toman en cuenta el puntaje que nosotros tenemos y en base a eso nosotros podemos determinar qué grado de TCE tiene. Si tenemos un puntaje de 15 a 13, vamos a decir que mi paciente tiene un TCE leve. Si tenemos un puntaje de 12 a 9, estamos diciendo que tiene un paciente TCE moderado. Y si mi paciente tiene un puntaje de 8 a 3, bueno, estamos ante un paciente que tiene un TCE grave. Todo paciente que tiene un puntaje menos de 8, normalmente son pacientes que tienen que requerir asistencia mecánica ventilatoria para generar hiperventilación. Y en este tipo de pacientes tenemos que iniciar con tratamiento, sobre todo para evitar edema cerebral. Aquellos pacientes que tienen un puntaje menor de 12, normalmente se recomienda lo que es la terapia de prevención para crisis convulsivas. Y pues bueno, aquí hay otros tipos de clasificaciones que los valoran en base a lo que es el nivel de lesión. Y pues bueno, esta es un poquito relacionada con la clasificación que les di, pero toman en cuenta dónde se encuentra en este caso la lesión. Si encontramos en este caso un paciente que tiene un TCE leve, que tiene un puntaje de 15 a 13, pues mencionan que tiene una función cortical óptima. Normalmente sucede en aquellos pacientes que tienen conmoción, donde radiológicamente no encontramos ninguna lesión neurológica, ya sea por tomografía o por resonancia. La evolución de este tipo de pacientes normalmente va a ser satisfactoria y no vamos a encontrar secuelas. En el TCE moderado, que es de 9 a 12, mencionan ellos que vamos a encontrar sobre todo una lesión por debajo de lo que es mesencéfalo. Si encuentro un TCE de 5 a 8, mencionan ellos que vamos a encontrar una función protuberencial. Si yo tengo un TSE de 3 a 4, que es un TCE crítico, que en este caso lo valoran este tipo de clasificación, pues bueno, mencionan que la función vulvar todavía la encontramos, pero ya la vamos a encontrar alterada porque vamos a encontrar sobre todo alteraciones centrales como afecciones, en este caso cardíacas, respiratorias, y pues bueno, normalmente este tipo de pacientes ya tienen un pronóstico grave. En aquel paciente que tiene un puntaje menor de 3, normalmente ya estamos hablando que mi paciente tiene coma o en este caso un paciente tiene muerte cerebral, que lo tenemos que diagnosticar con un electroencefalograma. Y acuérdense ustedes que entre más bajo sea el puntaje de la escala de Coma-Glasgow, vamos a encontrar el nivel de lesión principalmente anatómica. Pues bueno, podemos encontrar sobre todo también diferentes sesgos. Encontramos una clasificación modificada para la escala de Coma-Glasgow, que solamente varía un poco sobre todo lo que es la respuesta motora y en este caso la respuesta verbal. Tenemos también una clasificación para los pacientes pediátricos, que puede ser en menores de 1 año y en mayores de 1 año, pero sí varía con respecto en este caso a los pacientes adultos. La que normalmente les estoy dando es la clasificación en un paciente adulto mayor. Hay otra clasificación que toman en cuenta la escala de Coma-Glasgow en base a su recuperación, en base a su función. Como tal, esa se valora cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses y dependiendo ese puntaje que ellos tengan, pues es la recuperación que va a tener. Obviamente son pacientes que realmente desde un inicio tuvieron una escala de Coma-Glasgow muy baja, menores de 8, y que pues bueno, este paciente está teniendo una rehabilitación. Y pues bueno, hasta aquí termina lo que es el tema de la escala de Coma-Glasgow. Si se dan cuenta, pues a lo mejor en otros grupos o con los otros maestros les dieron la escala de Coma-Glasgow en 15 o 20 minutos. Yo la di un poquito así para saber realmente qué es lo que estamos valorando. Estamos valorando mi función de mi SARA, estamos valorando la integración de mi sistema nervioso central con en este caso, sistema nervioso, en este caso, de mi tallo cerebral con mis funciones superiores y pues bueno, como tal es lo que valora en la escala de Coma-Glasgow, esa integridad que nosotros vemos pues bueno, como tal en los pacientes. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Sí, Doc, una pregunta. Yo tengo entendido, y la verdad es que lo desconozco y no entiendo bien si es una clasificación o si solamente a veces es como una aclaración, pero en pacientes intubados también tengo entendido que se... Hay una clasificación. Para la escala de Glasgow, pero me causa sí, como duda.
realmente lo que ahorita yo les di es lo que van a ver ustedes como médicos generales. Hay unos alumnos que son paramédicos y que lo hacen realmente diario, o en este caso lo que realizamos realmente en el servicio de urgencias. Este tipo la escala como Glasgow modificada para pacientes intubados sí se realiza, pero normalmente lo realizan, en este caso, los de terapia crítica. Sí la hay, Ahí, y ok. sí la hay definitivamente para eso. Gracias. Sí. Hola, chicos. ¿Preguntas? Pues bueno, si no hay más preguntas, tenemos el examen el día martes. Por favor, traten de tener internet. Son 50 correctivos, 50 minutos. Y pues bueno, les voy a preguntar de lo que hemos visto, de los temas que hemos visto. Y pues bueno, espero que esta parte de preámbulo para las clases, pues bueno, les haya servido, les haya desempolvado las ideas que tuvieron desde que llegaron a medicina. Si se dan cuenta, es un refrito de todo lo que han visto. Y ahorita los siguientes temas sí, exactamente es igual. De cirugía, de maxilo, de otorrino, de oftalmo, es lo que vamos a estar viendo. Y pues bueno, los primeros temas, por favor, mándemelos, por favor, para que empiece yo a ver sus temas y comentarles qué es lo que quiero que me agreguen. La otra, me interesa que me metan más dibujos, no me metan mucho escrito, por favor. Quiero que hablen más que lo que escriben. ¿Quedamos, chicos? Sí, doctor. Sí, doc, está bien. Una pregunta. ¿Qué Sí. plataforma usa para el examen? Google. Gracias, doc. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Puedes subir sus diapositivas o...? Le vamos a decir a Meli que se las pase, por favor. Gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos hasta el día martes. Se les va a dar el link en la plataforma y pues bueno, ya ustedes van a tener su examen. Quedamos, el miércoles empezamos con las exposiciones. Ok, ¿Nos vemos? doctor, gracias. Sí, Adiós. doctora. Bye. De acuerdo, doctor, Sí, gracias. doctor, gracias.